la Cumbre de las Américas que se realizó este fin de semana en Panamá. Estamos con el analista internacional Álvaro Díez de Medina. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Álvaro, me gustaría empezar quizás por el evento más publicitado de esta cumbre. Tú el sábado en la columna del Observador decías, seguramente se nos va a pintar como histórico un encuentro entre Obama y Raúl Castro. Y efectivamente es así, los titulares fueron encuentro histórico entre el presidente de Estados Unidos y el de Cuba luego de varias décadas. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, cuando utilicé el concepto histórico en la columna, mi sentido era más bien irónico. Sí, claro, claro. En el sentido de que todas las crónicas señalaban el carácter histórico y el propio presidente Obama se encargó de señalarlo en su discurso. Histórico, por definición, es todo acontecimiento desde que ocurre en la historia y se registra en la historia. Lo que supuestamente el concepto, el adjetivo histórico se refiere en este caso es a que va a haber un antes y un después, o que tiene un efecto, una piedra miliar, digamos, en el camino recorrido por ambos países en su relacionamiento. Y la verdad que desde ese punto de vista es muy relativo. A los efectos, digamos, ceremoniales o simbólicos, el hecho de que los dos jefes de Estado de ambos países se hayan dado la mano desde casi medio siglo de haber mantenido distancia, sí tiene un valor histórico. Pero lo cierto es que hoy la situación entre Cuba y Estados Unidos es exactamente la misma de la que existía antes del apretón de manos y muy probablemente demore mucho tiempo en notarse un resultado práctico en la vida de los cubanos, que es en definitiva lo que está sobre la mesa en este debate. Claro. En líneas generales, ¿la cumbre qué dejó para ti? Bueno, la cumbre es un enorme fracaso como cumbre, es decir, como lo fueron probablemente todas las anteriores. La cumbre, como lo señalo también en ese artículo, las cumbres presidenciales se establecieron en el año 1994 para que los 34 países de la región, en aquella época con exclusión de Cuba, construyeran en conjunto una zona de libre comercio que beneficiara a todos, otorgando la libertad de los factores de producción en todo el hemisferio. Y ese proyecto tan ambicioso quedó en el camino y las cumbres se siguen realizando. Es casi como una gallina a la que se le hubiera degollado y sigue andando sin cabeza. ¿Qué es lo que las cumbres traen? Absolutamente nada. Y a los hechos me remito. El resultado práctico de todas ellas no es nada. El resultado práctico de la cumbre de Cartagena fue apenas la noticia de que los guardias del servicio secreto de los Estados Unidos utilizaban las habitaciones del hotel para recibir a prostitutas. Fue un evento que costó $35 millones al pueblo colombiano y a los demás países participantes y no alteró en nada la realidad del hemisferio y fue nada más que un torneo oratorio. Y se puede decir lo mismo de esta cumbre. Esta cumbre tenía una temática muy variada, de la que por supuesto ninguno de nosotros está al tanto, que tiene que ver con la sociedad civil, con el comercio, con la tecnología, con la salud, con la política migratoria, todos los cuales fueron temas tratados sin relevancia alguna. Y lo que llegó al interés de la población del hemisferio fue la situación política en Venezuela y el apretón de manos entre Cuba y Estados Unidos. Eventos en sí mismos políticos, más bien simbólicos, que se prestan naturalmente a los torneos de oratoria, a que nos tienen acostumbrados estos eventos, pero que nuevamente, a un costo esta vez menor que el de Cartagena, nuevamente pasó sin pena ni gloria en la historia del hemisferio. Así que lo que menos histórico hay en toda la historia de estas cumbres son las cumbres mismas. ¿Cómo calificás el rol de los Estados Unidos, de liderazgo o de falta de liderazgo en las Américas? Bueno, sí, es una falta de liderazgo porque los Estados Unidos hace ya muchos años que tienen una situación de retracción con respecto a América Latina. Esto no es una novedad, es algo
que antecede a la administración Obama, que se puede rastrear mucho más hacia atrás, hay cierto desencanto con los Estados Unidos, y lo que América Latina representa para los Estados Unidos es apenas un problema migratorio, y es solamente en ese sentido que ingresa en el radar de la atención pública de los de lo que se conoce como el comentariado en los Estados Unidos. Fuera de eso, es notorio que Estados Unidos no tiene su foco en América Latina como sí lo tuvo en la primera mitad del siglo XX. Prácticamente se puede decir que con el fin de la Guerra Fría, cuando ese conflicto que fue guerra caliente en América Latina dejó de tener pertinencia para los Estados Unidos, el foco de atención de los Estados Unidos mudó hacia otros escenarios. Y estamos en la misma situación hoy. De manera que el agotamiento de estas cumbres no es sino un síntoma más de esta desaprensión de la política exterior americana hacia el resto del hemisferio. En relación a Uruguay o a los presidentes de Uruguay, en la columna del sábado tú sos bastante crítico con el rol de José Mujica en el pasado, y de alguna manera dejás sobre la mesa que Vázquez debería utilizar esta cumbre para reposicionar al país a nivel internacional, en el concierto internacional. ¿Crees que eso se logró? Sí. Yo en ese sentido lo que anoto en la columna es el hecho de que la imagen exterior del Uruguay ante los demás jefes de Estado del hemisferio y ante los medios de comunicación y grupos de la sociedad civil que allí asistieron, evidentemente es una imagen totalmente distinta. Hemos pasado de ser el foco de atención por una mala razón, que es la de simplemente llamar la atención, a pasar a transmitir la verdadera imagen del país, que es la imagen de un país sobrio, consecuente con sus políticas exteriores, con su defensa del principio de no intervención, pero también con su defensa del régimen de derecho y de la tutela de los derechos humanos. Y eso me parece que ya en sí mismo es un factor que debemos anotar en la columna del esto es sin perjuicio de señalar un aspecto que omití mencionar en la columna, pero que no deja de ser muy importante para nuestro análisis, y es el hecho de que el presidente Vázquez tiene entre los presidentes de la restauración democrática a partir del año 1985, el privilegio de ser el jefe de Estado que probablemente mejores lazos institucionales ha generado con Estados Unidos. Eso, en primer lugar, por su desempeño profesional. Profesionalmente tiene lazos con Estados Unidos, por su profesión de médico, pero aparte de eso ha construido un relacionamiento personal con algunos organismos internacionales, ha mantenido una presencia en los Estados Unidos en el periodo en el que no fue jefe de Estado, y tanto en su anterior presidencia como esperamos en esta, todo parece indicar que su actitud es francamente constructiva hacia una agenda bilateral concreta y no declamatoria. Claro. En la anterior administración, el presidente Vázquez estuvo muy cerca, como todos nos consta, de poder negociar aquel último tren que pasaba, que era el del Tratado de Libre Comercio, estación a la que no pudo llegar precisamente por la relación de fuerzas internas de su partido político, y bueno, es de desear que en esta segunda administración él pueda tener la oportunidad y el deseo de generar una agenda alternativa con Estados Unidos que nos beneficie, sea en el área de comercio, sea en el área de inversión. Claro. Álvaro, hubo un hecho que queda en lo protocolar, pero que quizás tenga un segundo análisis, y es que en la cena de gala de la cumbre, Tabaré Vázquez fue sentado al lado del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Crees que eso, obviamente no es casual, porque eso está pensado?
la diplomacia no deja ese tipo de cosas libradas al azar. ¿Pero crees que tiene algún tipo de trascendencia o es algún tipo de señal de los Estados Unidos hacia Uruguay? Es un acto de deferencia personal, eso sin ninguna duda, que se debe de fundar en una buena relación química entre el presidente de los Estados Unidos y su homólogo uruguayo. Pero en todos estos acontecimientos no tenemos que olvidarnos de algo que es crucial, y es que en las cumbres, en las reuniones entre jefes de Estado, Uruguay y Estados Unidos, por razones alfabéticas, están siempre juntos. Y esto es algo que en el pasado, dictado simplemente por el alfabeto, le generó, por ejemplo, al presidente Valle la posibilidad de establecer un relacionamiento personal con el presidente Bush, que hizo posible la asistencia financiera al país en oportunidad de la crisis financiera y económica que lo sacudiera a comienzos del siglo XXI. Y bueno, en esta oportunidad también está jugando eso. Sin lugar a dudas, si la química fuera negativa, yo supongo que si el vecino alfabético de los Estados Unidos hubiera sido en esta oportunidad el presidente Maduro, ya se las hubieran arreglado para ordenar de otra manera las mesas. Hubiesen utilizado otro alfabeto. Álvaro, probablemente gracias. uno cirílico. Álvaro, gracias. Te mando un abrazo, es muy amable. Gracias a ti. Chao. Muchas gracias.